El anhelo de riqueza, de dominio, de la libertad que solo el poder económico otorga, es una pulsión primigenia, innegable, que corroe el alma de cada hombre. Se manifiesta en la envidia silenciosa, en la frustración ahogada, en la amarga aceptación de una vida mediocre. La mayoría lo siente, lo desea con una intensidad casi obscena, pero permanece estancada, observando desde la orilla cómo otros cruzan el río. ¿Por qué? La respuesta es brutalmente simple. Yace desnuda ante sus ojos, pero la evitan con la misma vehemencia con la que persiguen quimeras. No es la falta de oportunidades, ni la ausencia de talento, ni la injusticia inherente del mundo lo que los detiene. Es la cobardía, una cobardía insidiosa, multifacética, que se disfraza de prudencia, de moralidad, de realismo, incluso de falsa humildad. Sufres, lo sé. Sufres la humillación de la dependencia, la mordedura del no puedo, la vergüenza de ver tus ambiciones aplastadas bajo el peso de la necesidad. Te consuelas con fábulas de virtud y sacrificio, con la promesa de una recompensa etérea que nunca llega a materializarse en el reino tangible de los activos. Te aferras a la seguridad ilusoria de la escasez, al miedo a perder lo poco que tienes, en lugar de arriesgarte a ganar lo mucho que podrías poseer. Te aterra el juicio, el ostracismo de aquellos a quienes, en el fondo, desprecias por su propia mediocridad. Temes la soledad de la cima, el peso de la decisión, la frialdad de la estrategia que no se doblega ante sentimentalismos vacíos. El camino a la verdadera riqueza no está bloqueado por gigantes ni dragones. Está ocupado por los fantasmas de tus propias inhibiciones, por las voces de tus miedos más profundos, por la inercia de una vida programada para la sumisión. Esos fantasmas son los cobardes que habitan en ti, que te susurran excusas que justifican tu inacción. Te dicen que el dinero es sucio, que la ambición es vulgar, que la verdadera felicidad reside en la carencia. Mentiras. Mentiras forjadas por los débiles para mantener a los demás débiles, para que su propia miseria no parezca tan solitaria. El dolor que sientes, esa punzada constante de insatisfacción, es el eco de tu potencial no realizado, el lamento de un espíritu que ansía la grandeza pero se encadena a la pequeñez. Es la consecuencia directa de tu renuencia a mirar la realidad de frente, a aceptar que el mundo no se rige por tus deseos, sino por reglas implacables de poder y utilidad. La riqueza no se pide, no se espera, se toma. Se construye con astucia, con disciplina, con una voluntad de hierro que no se quiebra ante el fracaso ni se distrae con la aprobación ajena. El camino está libre, te lo aseguro. Pero solo los valientes, aquellos que están dispuestos a despojarse de sus miedos y de las cadenas morales impuestas, podrán recorrerlo. El resto seguirá lamentándose en la oscuridad, culpando al destino, cuando el único obstáculo real es el reflejo que ven en el espejo. La cobardía no es una emoción singular, un mero sobresalto ante el peligro. Es una arquitectura compleja de autoengaño, una fortaleza erigida con los ladrillos de la inacción y el mortero del miedo. Se manifiesta primero como la parálisis ante el precipicio de lo desconocido. No es el fracaso en sí lo que te aterra, sino el juicio ajeno, la burla, la confirmación pública de tu insuficiencia. Prefieres la seguridad del anonimato mediocre a la posibilidad gloriosa de la victoria o la humillante certeza de la derrota. Te dices que estás analizando, investigando, preparando, cuando en realidad estás procrastinando, construyendo una fortaleza de excusas alrededor de tu inacción. Cada plan no ejecutado, cada oportunidad desechada por el miedo a tropezar, es un ladrillo más en el muro de tu propia prisión económica. Pero la cobardía va más allá del miedo a caer. Se extiende al miedo a volar, al terror de la cima. ¿Has considerado el peso de la riqueza? No es solo el lujo, es la responsabilidad, la envidia ajena, la soledad inherente a la cúspide. La gente te mirará de otra manera, te juzgará, te pedirá, te odiará. Tus viejos amigos, aquellos con quienes compartías la comodidad de la escasez, se sentirán amenazados por tu ascenso. Tus propios familiares, que antes te ignoraban, se acercarán con la mano extendida, con historias de necesidad y derecho. La riqueza te despoja de la máscara de la normalidad.
Te expone como un depredador en un mundo de presas, y esa exposición es una forma de vulnerabilidad que la mente cobarde aborrece. Prefieres la calidez engañosa del rebaño a la fría, pero libre, brisa de la soledad en la cima. Luego está la cobardía moral, esa voz interna o externa que te susurra que la ambición es un pecado, que el dinero es la raíz de todo mal, que la verdadera virtud reside en la humildad y la pobreza. ¡Farsas! Mentiras elaboradas por los débiles para justificar su propia impotencia y para mantener a los fuertes a raya. Se te ha programado para sentir culpa por desear más, por querer trascender la miseria común. Te han enseñado que la generosidad sin recursos es más noble que la capacidad de crear riqueza y, con ella, la capacidad de influir verdaderamente. Esta cobardía moral te impide tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Te frena de negociar con dureza, de explotar una ventaja cuando se presenta, de desvincularte de relaciones que te arrastran hacia abajo. Te condena a la impotencia, a la incapacidad de moldear tu destino y el de los tuyos, porque temes ser etiquetado como malo, codicioso, sin escrúpulos. ¿Y qué es peor? ¿Ser un buen pobre, impotente y dependiente, o un mal rico, con el poder de forjar su propia realidad? El hombre cobarde elige la primera. Se aferra a su miseria moralmente justificada como a un escudo protector. La cobardía también se disfraza de apego a la seguridad. La nómina mensual, el seguro médico, la pensión prometida, una jaula de oro que te ofrece la ilusión de control, mientras te despoja de tu autonomía. Temes dejar el barco que se hunde lentamente por el mar abierto de la oportunidad, porque el barco, aunque lento, te parece seguro. La idea de construir algo desde cero, de depender únicamente de tu astucia y tu esfuerzo, te paraliza. Prefieres la obediencia, la estructura impuesta, la predictable rutina de la servidumbre, a la incertidumbre y la libertad del constructor. Es el miedo a la verdadera libertad, porque la libertad exige una constante toma de decisiones, una constante asunción de riesgos, una constante adaptación. Y el cobarde prefiere que otros decidan por él, que otros asuman el riesgo, que otros le dicten el camino. Finalmente, la cobardía se manifiesta como la incapacidad de enfrentar la realidad desnuda, la realidad de que el mundo no es justo, que no te debe nada, que las recompensas no se distribuyen por mérito o bondad, sino por audacia, estrategia y ejecución. Te sumerges en fantasías de golpes de suerte, de oportunidades caídas del cielo, de justicia divina. En lugar de aceptar que la riqueza se forja con el sudor de la frente, la frialdad de la mente y, a menudo, la dureza del corazón. Evitas el espejo que te muestra tu propia ineficacia, tu propia falta de rigor, tu propia pereza disfrazada de espera paciente. El dolor que sientes es el eco de esta evasión, la constante fricción entre la verdad brutal y la mentira confortable que te cuentas a ti mismo. Es la miseria de un potencial que se pudre por la falta de coraje para ser desenterrado. Este es el campo de batalla, y tu peor enemigo no está fuera, sino dentro, susurrándote que permanezcas pequeño, seguro y miserable. La cobardía, en su forma más insidiosa, se manifiesta como el apego patológico a la zona de confort. No es un lugar de verdadero descanso, sino una tumba para las ambiciones, un pantano donde el potencial se ahoga lentamente. Es la elección deliberada de la inercia, la negación de la vida misma, que exige movimiento, adaptación y expansión. ¿Te has convencido de que la familiaridad es seguridad? ¿Que la rutina es estabilidad? Cuando en realidad son los grilletes que te impiden alcanzar la verdadera soberanía. Cada día que permaneces en ese estado, cada oportunidad de crecimiento que rechazas por el temor a lo desconocido es una puñalada a tu propio futuro. El dolor que sientes no es aleatorio. Es el grito ahogado de tu espíritu, encadenado por tu propia mano. Esta zona de confort es una ilusión cuidadosamente construida. ¿Es realmente seguro depender de un empleador que puede despedirte en cualquier momento? ¿De un mercado volátil que puede devaluar tus ahorros? ¿De un sistema político que puede alterar las reglas del juego sin previo aviso? La verdadera seguridad no reside en la ausencia de riesgo, sino en la capacidad de gestionarlo.
de adaptarse, de crear tu propia fortaleza económica. La cobardía te engaña, te susurra que es mejor una pequeña porción de pan seguro que la posibilidad de un festín incierto. Y así, te conformas con migajas, mientras el mundo ofrece banquetes a quienes tienen el coraje de sentarse a la mesa. El precio de esta comodidad es incalculable. Es la pérdida de tu autonomía, la atrofia de tu ingenio, la extinción de tu llama interior. Te conviertes en un autómata, un engranaje más en la máquina de otros, viviendo una vida que no es tuya, persiguiendo sueños que no te pertenecen. La cobardía te roba el derecho a definir tu propia existencia, a escribir tu propia historia. Te condena a la repetición monótona, a la mediocridad predecible, a la frustración silenciosa. Y lo peor es que eliges este destino, día tras día, justificándolo con la falsa promesa de una paz que nunca llega. La paz del cobarde es la resignación, no la serenidad. Para trascender esta prisión autoimpuesta, se requiere una forma particular de coraje, que no es la bravata imprudente, sino la frialdad estratégica. Es la valentía de observar el mundo sin ilusiones, de ver las dinámicas de poder y los flujos de capital tal como son, no como te gustaría que fueran. Es la capacidad de reconocer las debilidades en el sistema y las oportunidades que éstas generan, sin dejarte paralizar por la moralidad convencional o el sentimentalismo inútil. El hombre que acumula riqueza no es necesariamente el más bueno o el más justo, según los estándares comunes, sino el más astuto, el más persistente, el que tiene la voluntad de tomar decisiones impopulares y de asumir riesgos calculados. Este coraje implica una voluntad implacable de actuar incluso cuando el miedo te atenaza. No es la ausencia de miedo, sino la maestría sobre él. Es entender que el fracaso no es el fin, sino una fuente de datos, una lección en la forja de la maestría. Cada error es una oportunidad para refinar la estrategia, para endurecer la resolución. El cobarde ve el fracaso como una sentencia. El estratega lo ve como un escalón más. La riqueza no se construye sobre cimientos de éxito ininterrumpido, sino sobre una pila de lecciones aprendidas de reveses temporales. Además, este camino exige un desapego radical de la opinión de las masas. La gente común, en su vasta mayoría, permanece pobre precisamente porque sigue los consejos de otros pobres o de aquellos que tienen interés en mantenerlos en su estado. Te dirán que tu ambición es excesiva, que tus métodos son cuestionables, que deberías conformarte con lo que tienes. Estas son las voces de la cobardía colectiva, el coro de la mediocridad que busca arrastrarte de vuelta a su nivel. El coraje de la riqueza implica la capacidad de ignorar estas voces, de confiar en tu propio juicio y de seguir tu propio camino, incluso si eso significa ser tildado de egoísta, de despiadado o de excéntrico. La aprobación popular es una moneda sin valor en el mercado de la riqueza. El camino a la riqueza es, por naturaleza, un camino solitario. Pocos tienen la visión, la disciplina y la voluntad para recorrerlo. Y en esa soledad, el cobarde se quiebra, buscando la compañía y el consuelo de los que se quedaron atrás. Pero el hombre de voluntad férrea abraza esa soledad. La utiliza para afinar su mente, para concentrar su energía, para tomar decisiones sin la interferencia de las emociones ajenas. La cima no está diseñada para multitudes. Es un lugar para aquellos que han tenido el coraje de ascender solos, dejando atrás las cadenas de la dependencia y los susurros de la cobardía. Tu dolor actual es el producto de tu resistencia a esta verdad, la manifestación de tu propia lucha interna contra el coraje que te llama a la acción. Es hora de decidir si ese dolor te consumirá o si lo usarás como combustible para tu ascenso. La verdadera barrera no es el mundo exterior, sino la fortaleza interna que has construido para proteger tu miseria. Esa fortaleza tiene un nombre: autoengaño. Te mientes a ti mismo sobre tus capacidades, sobre las oportunidades, sobre la naturaleza del éxito y el fracaso. La cobardía se alimenta de estas mentiras. Las utiliza como combustible para mantenerte inmovilizado. Te convences de que no eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente conectado, lo suficientemente afortunado. Estas son excusas. Ve los tejidos para ocultar la cruda verdad.
no eres lo suficientemente valiente. Para conquistar la riqueza, primero debes conquistar esta fortaleza de autoengaño. El primer paso es una brutal honestidad contigo mismo. Mira tu vida, tu situación actual, y pregúntate, ¿qué decisiones he tomado o he evitado tomar por miedo? ¿Qué oportunidades he dejado pasar por la comodidad de lo conocido? ¿Qué voces externas o internas me han disuadido de perseguir lo que realmente deseo? ¿Y por qué les he permitido tener ese poder? La respuesta es siempre la misma. El miedo a la pérdida, el miedo al juicio, el miedo a la soledad de la cumbre. La riqueza no es un regalo del destino. Es el resultado de una voluntad férrea y una mente astuta. Requiere una disposición a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, a pensar lo que otros no se atreven a pensar. Esto implica una forma de ruthlessness, no necesariamente hacia los demás, sino hacia tus propias debilidades. Debes ser implacable con tu pereza, con tu procrastinación, con tus sentimentalismos inútiles. La compasión por uno mismo en el camino a la riqueza es un lujo que solo los que ya la poseen pueden permitirse. Para el aspirante, es un veneno. El camino exige sacrificio, pero no el sacrificio romántico y noble que te han vendido. Requiere el sacrificio de viejas identidades. Debes matar al tú que se conformaba, al tú que buscaba aprobación, al tú que temía la crítica. Este es un proceso doloroso, una metamorfosis que te despoja de pieles viejas y cómodas. La mayoría de los hombres se aferran a esas pieles, incluso cuando les asfixian, porque la idea de convertirse en algo desconocido les aterra más que la miseria familiar. Prefieren la agonía conocida a la incertidumbre de la grandeza. La cobardía te condena a la impotencia, a ser un peón en el juego de otros. Te niega la capacidad de influir en tu entorno, de proteger a los tuyos de las vicisitudes del mundo. ¿De qué sirve tu bondad o tu moralidad si careces del poder para ejecutar tu voluntad, para aliviar el sufrimiento real o para crear algo de valor duradero? La riqueza es una herramienta, y como toda herramienta, su valor reside en su uso. Un martillo no es moral ni inmoral. Es eficaz. La riqueza es la máxima herramienta de eficacia en el mundo material. El dolor que sientes, esa punzada constante de insatisfacción, es el eco de tu alma clamando por la libertad que la riqueza puede comprar. Es el recordatorio de que estás viviendo por debajo de tus posibilidades, no por falta de capacidad, sino por falta de coraje. Cada día que pospones la acción, cada excusa que te inventas, cada vez que te retractas de una decisión audaz, ese dolor se intensifica. No es un castigo, es una señal. Una señal de que tu espíritu está siendo sofocado por la mediocridad autoimpuesta. Para avanzar, debes aprender a abrazar la soledad y la incomprensión. Aquellos que se atreven a construir imperios, a forjar su propio destino, a menudo son vistos con recelo por la masa. Serás llamado egoísta, despiadado, ambicioso en exceso. Pero estas son las etiquetas que los cobardes y los envidiosos cuelgan a quienes se atreven a trascender su propia existencia. Su aprobación no tiene valor. Su crítica es una confirmación de que estás en el camino correcto, lejos de su rebaño. La verdadera riqueza se construye en el silencio de la estrategia, lejos del ruido de las opiniones ajenas. El camino a la riqueza no es una senda de rosas, sino un terreno escarpado, lleno de trampas y desilusiones. Exige una mente fría, un espíritu indomable y una voluntad inquebrantable, pero está libre, libre de las multitudes que se agolpan en la seguridad ilusoria de la escasez. Lo ocupan solo aquellos que han tenido el valor de mirar a sus propios miedos a los ojos, de desenmascarar sus autoengaños y de emprender la marcha, solo si es necesario, hacia la cima. Tu dolor es tu guía. Úsalo para encender la determinación que te falta, o sucumbe a él y acepta tu destino de mediocridad. La elección, como siempre, es tuya. El dolor que te consume no es un accidente, ni una injusticia cósmica. Es la manifestación tangible de una elección consciente y repetida, la elección de la cobardía. Cada día que postergas la decisión audaz, cada vez que te retractas ante la posibilidad de un riesgo calculado, cada vez que permites que la voz del miedo eclipse la de la ambición, estás eligiendo activamente sufrir. Estás eligiendo la miseria predecible de la escasez sobre la incertidumbre gloriosa de la abundancia.
La zona de confort no es un refugio, es una cámara de tortura lenta, donde tu potencial es desmembrado día a día por tu propia mano. Has sido adoctrinado para creer que la comodidad es un derecho, que la seguridad es el bien supremo. Se te ha enseñado a temer la pérdida más que a desear la ganancia. Esta es la programación de los esclavos, de aquellos que están destinados a servir, a vivir bajo el yugo de la necesidad. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de desafío, sino en la capacidad de superarlos. La riqueza no es solo la acumulación de bienes, es la capacidad de ejercer tu voluntad sin restricciones, de moldear tu entorno, de proteger y elevar a los tuyos, de dejar una huella indeleble. Sin esa capacidad, eres un mero espectador, un objeto en el tablero de ajedrez de otros. La cobardía se manifiesta también en la búsqueda incesante de la aprobación externa. Te preocupas por lo que pensarán, por cómo te percibirán si persigues tus ambiciones con la ferocidad necesaria. Temes ser etiquetado como demasiado, ambicioso, frío. Esta necesidad de validación es un grillete más pesado que cualquier deuda. La gente que te critica no tiene poder sobre ti, a menos que se lo concedas. Sus opiniones son el eco de sus propias limitaciones, de sus propios miedos. ¿Qué valor tiene la aprobación de aquellos que no se atreven a vivir la vida que tú anhelas? Su envidia es el precio de tu ascenso, y su desaprobación, la confirmación de que estás en el camino correcto, lejos de su mediocridad. Para forjar la riqueza, debes despojarte de esta ilusión de la buena persona que busca ser amada por todos. Debes comprender que la eficacia es superior a la popularidad. La riqueza no se construye con sonrisas y buenas intenciones, sino con decisiones estratégicas, a menudo impopulares, y con una ejecución implacable. Esto requiere una frialdad emocional, una capacidad de ver el mundo como un conjunto de oportunidades y desafíos, desprovisto de sentimentalismos. El capital no tiene conciencia, fluye hacia donde puede crecer y multiplicarse, no hacia donde es merecido por la bondad. El camino exige una confrontación directa con tus propios demonios internos. La pereza disfrazada de descanso, la indecisión vestida de análisis, la envidia oculta bajo el manto de la justicia social. Debes desmantelar cada una de estas fachadas, una por una, con la precisión de un cirujano. Cada excusa que te das a ti mismo es un ladrillo más en el muro que te separa de tu destino. La riqueza no espera, se la arrebata. Y para arrebatarla, debes primero arrebatarte a ti mismo de las cadenas autoimpuestas. El precio de no hacer esto es la erosión progresiva de tu espíritu. Cada año que pasa, la llama de la ambición se debilita. El dolor de la insatisfacción se transforma en resignación, luego en amargura, y finalmente en la apatía del que ha abandonado toda esperanza. Te convertirás en una sombra de lo que podrías haber sido, un mausoleo de sueños no realizados. Observarás desde la distancia cómo otros, quizás menos talentosos, pero más valientes, construyen los imperios que tú solo te atreviste a soñar. Y el arrepentimiento, esa agonía silenciosa, será tu compañero constante, mucho más cruel que cualquier fracaso temporal. La riqueza no es un fin en sí misma, sino el medio para alcanzar la verdadera soberanía. Es la capacidad de decir no a las imposiciones externas, de decir sí a tus propios designios. Es la libertad de tiempo, de elección, de propósito. Pero esta libertad no se concede, sí conquista. Y la conquista comienza con la conquista de ti mismo, de tus miedos más arraigados, de tus excusas más pulcras. El camino está libre. Solo lo ocupan los cobardes que, por su propia elección, se niegan a caminar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más permitirás que tu dolor sea el eco de tu propia cobardía, en lugar de la chispa de tu implacable ascenso? El abismo que te separa de la riqueza no es un foso cavado por el destino o la injusticia. Es una brecha que tú mismo has permitido que se ensanche, día tras día, con cada acto de cobardía. La miseria que te corroe, esa punzada constante de «si solo», no es un castigo externo, sino el eco interno de tu propia rendición. Te has acostumbrado tanto a tu dolor que lo has integrado en tu identidad,
Lo has convertido en un compañero familiar, y en esa familiaridad, en esa aceptación tácita de tu limitación, reside la más profunda de las traiciones, la traición a tu propio potencial. La verdadera riqueza no se manifiesta hasta que no has librado la guerra más crucial, la guerra contra ti mismo. No se trata de eliminar el miedo, una emoción inherente al ser humano, sino de dominarlo, de convertirlo de un grillete paralizante en un acicate, un recordatorio constante de lo que está en juego. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él, de dar el paso decisivo cuando cada fibra de tu ser te grita que retrocedas. Es la frialdad de la mente que calcula el riesgo, sopesa las probabilidades y, con una resolución implacable, ejecuta el plan. Este coraje es una disciplina, no un don. Se forja en la incomodidad deliberada, en la búsqueda activa de desafíos que te obliguen a crecer, a adaptarse, a superar tus propias limitaciones percibidas. Debes convertirte en un arquitecto de tu propio carácter, demoliendo las estructuras de autoengaño y pereza que has erigido a lo largo de los años. En cada vez que eliges la acción sobre la inacción, la disciplina sobre la indulgencia, la confrontación sobre la evasión, estás añadiendo un ladrillo a la fortaleza de tu voluntad y desmantelando la prisión de tu cobardía. La transformación exige una redefinición radical de tus valores: la popularidad, la aprobación social, la seguridad ilusoria. Estas son las monedas de los débiles. El hombre que persigue la riqueza con propósito debe aprender a despreciar estas baratijas, a verlas como distracciones peligrosas que desvían su energía y socavan su determinación. Tu único juez debe ser tu propia eficacia, tu única métrica, el avance hacia tus objetivos. La opinión de la masa es el ruido de fondo de los que se quedaron atrás. Concédeles tu indiferencia absoluta. Este camino te exigirá sacrificar relaciones que te lastran, comodidades que te debilitan y creencias que te limitan. Te verás obligado a tomar decisiones que te harán impopular, que generarán envidia y resentimiento. Pero la riqueza no se construye sobre el consenso, sino sobre la visión y la ejecución de una minoría audaz. La soledad de la cima no es una condena, sino una condición necesaria para la claridad mental y la autonomía de acción. En esa soledad, sin el clamor de las voces ajenas, es donde se forjan los verdaderos imperios. El dolor que te acompaña ahora, el de la impotencia y la dependencia, es un fuego lento que consume tu espíritu. Pero ese mismo fuego puede ser el crisol que endurezca tu voluntad. Puede ser el catalizador que te impulse a romper con las cadenas de la mediocridad autoimpuesta. La decisión es tuya. ¿Permitirás que ese dolor te consuma hasta la resignación, convirtiéndote en un espectro de lo que podrías haber sido, o lo utilizarás como combustible para una transformación implacable? La riqueza no es solo oro y propiedades, es la libertad de ser, de hacer, de impactar. Es el poder de trascender las limitaciones impuestas por la necesidad. Es la capacidad de proteger a los tuyos de las vicisitudes del mundo, de construir un legado que perdure más allá de tu propia existencia. Pero este poder no se entrega, se toma. Y se toma con una audacia que pocos poseen, con una disciplina que pocos mantienen, y con una voluntad que pocos pueden quebrar. El camino está libre, está desierto, porque los cobardes, en su vasta mayoría, prefieren el infierno familiar de su miseria a la incertidumbre del paraíso que les espera más allá de su miedo. Han cedido su derecho a la riqueza por la ilusión de la seguridad, su derecho a la soberanía por la comodidad de la dependencia. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O el dolor que sientes es el presagio de un despertar, la última advertencia antes de que te consuma la quietud de la nada? La elección ya ha sido hecha en innumerables ocasiones por ti. Ahora tienes la oportunidad de elegir de nuevo, de elegir la guerra contra tu propia cobardía y la victoria que te aguarda al final de esa batalla. El reloj no se detiene. Cada segundo de inacción es una confirmación de tu elección.